quiero que hablemos en este día de algo que me llamó mucho la atención. Cuando nuestro apóstol nos ministraba el día que celebrábamos el aniversario de la radio, él nos ministró con una palabra muy conocida, ¿sí? Una palabra muy conocida que está ahí en Mateo 25. Él nos hablaba de la importancia, ¿sí?, de poder usar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Y él nos hablaba de la importancia de las capacidades, ¿sí? Él lo que nos mostraba es que el Señor no nos va a dar más allá de nuestra capacidad, ¿sí? Lo que él nos ministraba en ese día es que él nos da conforme a la capacidad de las cosas que podemos llevar. Él nos mostraba de que no nos va a dar un peso Dios, un peso más grande del que podamos llevar. Si no lo vamos a poder llevar, ¿a qué nos va a dar un peso más grande? Entonces él mostraba que los dones que se ven en esta parábola que el Señor está hablando, tiene que ver que el Señor da conforme a la capacidad. Pero yo no quiero hablarle de la capacidad hoy día, sino que lo que quiero hablarle del premio que tienen aquellos que usan las capacidades. Porque en realidad yo ese día del aniversario, por lo menos yo me sentí muy honrada como casa, ¿sí? Porque era el aniversario de la radio. Entonces lo que el apóstol ministraba tenía que ver mucho con la radio específicamente. No con otras áreas de la iglesia, sino con la radio específicamente. Y usted sabe que con la radio específicamente nosotros tenemos un 10 felicitado. Entonces, conforme a esa área yo me sentí honrada. O sea, no habló de otras áreas porque era el aniversario de la radio. Entonces, en cuanto a esa área, nosotros todos los programas que hemos comenzado, ahí los estamos sosteniendo, no hemos dejado ningún programa, nos hemos multiplicado en los programas, nos hemos desarrollado en los programas, ¿sí? Así que, en realidad, la prédica nos honraba. Pero entonces yo quiero poder echarle mano, por así decir, a una bendición. Usted sabe que cada vez que el Señor muestra algo, ¿sí?, de aquellas cosas que se hicieron bien, detrás de ello o hay una bendición o una consecuencia, como en toda la palabra del Señor, y acá hay una bendición y yo quiero que le echemos mano a la bendición, ¿sí? Fíjese, vamos a leerlo. Es aquella parábola que dice que el Señor le dio a unos 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, al otro le dio 1 talento, ¿sí? Y eso es conforme a las capacidades. Pero dice que al que le dio 5 talentos, ¿sí?, lo vamos a leer. Dice, creo que es el verso 21, a ver. Sí, mire. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor, ¿sí? Entonces yo pensaba en esto, si en realidad de los talentos que el Señor nos ha dado, específicamente estoy hablando de con la radio, ¿sí? Si con la radio aquellas capacidades que el Señor nos lo dio, nosotros lo hemos usado, ¿sí?, no hemos fallado en eso, creo que tenemos que entrar en el gozo del Señor, ¿o no? Está allí, ¿sí? Entra en el gozo de tu Señor. Fíjese que una de las cosas que hacen estos, ¿sí?, tanto el de los 5 como el de los 2 talentos, lo que hacen es duplicarlo, no lo multiplica. Usted sabe que multiplicar sería que trajera por lo menos unos 10 o 15, 5 por 2, 10 o 15, ¿sí? Sin embargo, trajo otros 5. Podríamos decir, lo multiplicó por 2 en todo caso. Pero yo quiero ver, por un lado, de que hay probabilidades,
¿sí? Que el que en lo poco, diga conmigo poco, ha sido fiel, el Señor dice sobre mucho te pondré, ¿sí? Entonces yo quiero que le echemos mano al sobre mucho te pondré. Porque hemos sido fieles en lo poco, el Señor puede ponernos en lo mucho. Es un ofrecimiento que Él hace. Y el ofrecimiento siguiente es: entra en el gozo de tu Señor. Nosotros podríamos pensar de que esto tiene que ver que aquel día que nosotros nos muramos vamos a entrar ahí en las puertas celestiales. Pero yo quiero mostrarle que esto tiene que ver algo que puede ser hoy. Algo que tiene que ver con algo que podríamos lograr hoy. El de que entremos en el gozo del Señor, ¿sí? Fíjese que dice: entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? No es cualquier gozo, no es mi gozo, es el gozo de mi Señor, ¿sí? Ahora hay que ver de qué Señor estamos hablando. Si el Señor es el Señor que estoy pensando, vamos a entrar en el gozo de Él, ¿sí? Si no, podría ser que vamos a verlo también, ya que estamos acá, vamos a ver la calidad en la que quedó el hombre que tenía uno. Usted sabe que ese que tenía uno, dice que, lo vamos a leer, está un poco más abajo. Ahí está. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Sí? Este tuvo miedo. Tuvo miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, ¿sí? Porque al que tiene, dijo el Señor, se le va a dar más. Y le será quitado, ¿sí? Y sigamos leyendo el verso 30. Y al siervo inútil echarle, ¿a dónde? En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? El lloro y el crujir de dientes no tiene que ver precisamente con lo que usted tiene entendido como infierno, ¿sí? No tiene que ver con eso. Pero también yo estaba mirando que no tiene que ver con algo que va a suceder mucho más adelante, sino que tiene que ver con algo que puede suceder ahora mismo. El no haber usado las cosas como el Señor quiere que las usemos. Aquí el Señor nos da habilidades, nos da talento, y Él pretende que nosotros las usemos. Si no las usamos, lo más probable es que estemos afuera en las tinieblas. ¿Se acuerda por allí en alguna de las prédicas que hemos tenido qué es estar en tinieblas? ¿Qué es estar en tinieblas? Estar en tinieblas es no tener la luz de Dios. Estar en tinieblas, dicen los proverbios. No quiero irme a eso, quiero recordarles solamente. Andar en tinieblas, dice la Biblia, que es andar en ignorancia, andar en necedad, andar en insensatez. Entonces, no andar entre la sabiduría de Dios y no entrar en el gozo del Señor, sino que andar en la necedad, ¿sí? Andar en la ignorancia, ¿sí? Y andar en el lloro. Entonces quiero mostrarle algo, porque quiero que miremos esta oportunidad. Diga conmigo: una oportunidad. Tenemos la oportunidad de entrar en el gozo del Señor. Quiero que entremos en el gozo del Señor. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tiene que ver con algo que el Señor quiere entregarnos ahora. Fíjese, porque las gracias, los dones y las habilidades que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos que hacer que crezcan y se desarrollen, ¿dónde las recibimos? ¿Allá afuera? ¿Quién recibió una gracia de Dios allá afuera? Nadie. Cuando digo allá afuera, estoy diciendo fuera de la iglesia. Usted sabe que la gracia y los dones y los talentos que el hombre ha recibido, los ha recibido en la iglesia. Esta o cualquier iglesia, ¿sí?
y las ha recibido a través de una impartición. ¿Sí? No viene porque sí, se ha abierto la palabra y a través de la palabra ha habido una impartición donde yo me reconozco el don, me reconozco la gracia. ¿Cómo sé que tengo el don de echar fuera demonios? Porque lo veo en la Escritura y porque de repente se despertó la habilidad de hacerlo. ¿Cómo sé que tengo el don de hablar en lengua? Porque descubro en las Escrituras de que hay un don que habla en lengua y yo de repente se me despierta el don, ¿sí? Pero no es algo que sucede fuera o extra de la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Vale. Vamos a ir al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías. Porque yo quiero que entremos en el gozo del Señor. ¿Sí? ¿Está dispuesto que entremos en el gozo? Vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor para poder recibirlo mucho. ¿Sí? El Señor decía allí que el que fue fiel en lo poco lo va a poner a mucho. Entonces vamos a tratar de ir a lo mucho. En el libro de Nehemías, váyase al capítulo 8. El libro de Nehemías está contando, o lo que vamos a leer, es algo que es contado después de haber sacado al pueblo de Dios de cautiverio. ¿Sí? El pueblo ha vivido en cautiverio, escúcheme, 70 años. 70 años de cautiverio, sí, y acaban a salir del cautiverio. Lo que vamos a leer es después de haber vivido un cautiverio. Imagínense un cautiverio de 70 años. La Biblia dice, sí, que al hombre se le ha dado entre más o menos la calidad de vida, en una calidad de vida en la tierra de unos 70 años. 80, dice la Biblia, el más robustito. Pero una calidad de vida, estoy hablando de calidad, porque uno puede llegar a 120 años, pero con calidad. La Biblia habla de que la calidad de vida más o menos está entre los 70, ¿sí? Y el más robusto 80. Imagínense 70 de cautiverio. La vida entera dentro de un cautiverio. Qué feíto. Qué feíto. Bien, vamos a leer esto. Fíjese. Vamos a leer, quiero que leamos primeramente el verso. Vamos a leer primero, después, lo vamos a leer todo, pero quiero que leamos el verso 10, muy bien. El 10 está bien. Vamos a leer el verso 10, porque quiero que usted se dé cuenta lo que es el gozo del Señor. Ya vamos a leer el contexto. Dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada, preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra. Entonces el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces entra en el gozo de tu Señor, sería entrar ¿en qué? En la fuerza divina. Fíjese, entonces si hice poco y fui fiel en lo poco, y el Señor me dice, ahora entra en el gozo de tu Señor, lo que me está diciendo, entra en las fuerzas divinas ahora, porque ahora te voy a dar lo mucho. Fuiste fiel en lo poco, con las fuerzas que tenías fuiste fiel en lo poco, pero ahora entra en el gozo de tu Señor, en las fuerzas de tu Dios, porque te voy a dar lo mucho, porque para llevar lo mucho necesitamos la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios allí está comparada con el gozo, con el gozo, ¿sí? Entonces necesitamos poder lograr ver lo que es gozo, lo que es fuerza de Dios, porque necesitamos echarle mano, ¿sí? Es un ofrecimiento que Dios nos ha dado para poder ir a por lo mucho ahora, ¿sí? No podemos seguirnos quedando con lo poco, no podemos seguirle diciendo, Señor, me diste 5, te traje otros 5, tengo que multiplicárselo, pero para multiplicárselo necesito la fuerza divina, ¿sí? Bien. Dijimos que esta gente salió de cautiverio, pero nosotros también hemos salido de un cautiverio, ¿sí?
En realidad nosotros tenemos que saber de que hemos estado cautivos, que hemos estado presos, ¿sí?, de entendimientos, hemos estado cautivos de muchas cosas y necesitamos esa libertad. Necesitamos esa libertad. Váyase entonces al verso 1, porque necesitamos ver a la libertad a la cual Dios nos ha llamado, ¿sí? Entonces vamos a ir leyéndolo de a poquito. Fíjese, dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Sí? Usted sabe de que el pueblo de Israel fue a cautividad. ¿Sabe por qué razón? Por no haber leído la ley de Moisés. Allí estaba todo el mandamiento que tenían que tener los reyes, los sacerdotes, los levitas, el pueblo. Había ley para todo, para que no fueran a cautiverio. Pero ellos no prestaron atención al mandamiento. No habían prestado atención al consejo divino. Entonces, como no conocían el consejo divino, fueron reyes, sacerdotes, pueblo entero, todos a cautiverio. Cuando salen de cautiverio, pasaron 70 años en cautiverio. Están fuera del cautiverio y ahora dijeron, vamos a leer el libro. Mejor tarde que jamás. Pero se habían echado 70 años ya allá adentro. Algunos la vida perdida allá adentro. Pero dijeron, vamos a abrir el libro. Esdras comienza a leerles el libro. ¿Sí? Vamos a verlo. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Ese primer día del mes séptimo está registrado en Levítico, de que era el día donde se iba a celebrar el día del reposo. ¿Sí? Entonces esto lo están celebrando en el día del reposo. Van a abrir el libro y van a leer todos los mandamientos que están adentro del libro. ¿Sí? Pero citan a todos los que podían entender. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Lo que nunca habían hecho antes, ahora de repente todos están atentos al libro. ¿Sí? Ya nos vamos a volver, pero quiero que usted entienda algo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba fulanito, menganito, páselo, porque no vamos a prestarle atención al significado de esos hombres. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Fíjese la importancia que es abrir el libro a los ojos. Que el pueblo esté atento como un solo hombre, ya lo vamos a volver a revisar eso, ¿sí? Como un solo hombre, atentos, y que el libro se abra a los ojos de todo el pueblo, no solo al oído. Porque el pueblo tiene que aprender a ver lo que Dios quiere mostrar. ¿Me entiende? Esto se trata no solo de oír, se trata de ver, que yo pueda ver lo que Dios quiere. Fíjese que la oración del apóstol Pablo es: Señor, ábrele los ojos del entendimiento. Que esta gente que está entendiendo no solo me escuche, sino que pueda ver la visión de lo que Dios quiere que vea. Entonces poder abrir el libro a los ojos de las personas es importante.
esta gente había ido a cautiverio porque no habían ni visto ni oído la ley, ¿sí? Y mucho menos la habían entendido, pero acá está todo el pueblo queriendo entender. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, también vamos a pasar de los nombres que están allí, hacían entender al pueblo la ley, ¿sí? No solo Esdras, el sacerdote, no solo Esdras, que es un escriba. Usted sabe que un escriba es uno que interpreta la ley. Ellos transcribían la ley, pero no es que decían, a ver, acá dice él, no, interpretar es otra cosa. Interpretar no es transcribir algo. Interpretar es interpretar el corazón de Dios para poder escribirlo. Este hombre interpretaba la ley. Era un sacerdote que interpretaba la voz de Dios. Pero no solo él trabajaba en eso. Todos los que estaban con él les ayudaba a que la gente entendiera. Porque lo que tenían que entender era por qué se habían tragado 70 años en cautiverio, ¿sí? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Fíjese las veces que usa la palabra de prestar atención, poner el sentido, ¿sí? Cómo apoya la palabra en ese tipo de cosas. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo, id y comer grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a todos los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque es día santo y no os entristezcáis, ¿sí? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que se les había enseñado, ¿sí? Pero hubo que decirles que dejaran de llorar primeramente. ¿Por qué razón? Porque en realidad todo lo que les estaban diciendo hizo de que ellos se sintieran culpables, ¿sí? La primera impresión es sentirse culpable. Quiero que me busque 2 Corintios 7:10. La primera intención al saber de decir, hemos estado 70 años ahí, hemos perdido la vida en esto, ¿sí? La primera intención fue llorar a gritos, lo cual hubo que frenarlos y decirle, no os entristezcáis. Es día de gozo y el gozo del Señor será vuestra fuerza, ¿sí? Entonces hacen que cambien ese lamento en un gozo. Fíjese cómo dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Entonces fíjese que les había producido una tristeza. El de saber la situación en la que se encontraba, no habían prestado atención a la ley, por eso estaban sufriendo esto, hizo de que ellos sufrieran una tristeza y tuvieron que hacer callar esa tristeza, ¿sí? Usted sabe de que una de las cosas que hizo este hombre que no usó el talento, ¿sí? El que no usó el talento, dice la Escritura,
que ese no entró en el gozo del Señor. ¿Ese qué hizo? Ese no solo no entró en el gozo, a ese lo sacaron a las tinieblas de afuera. Y ahí está el lloro y crujir de dientes. Pero esa tiniebla que hay fuera, ¿sí? Fuera de entrar en el gozo, es oscuridad, es ignorancia, es insensatez. ¿Me entiende? Que la idea de Dios es que nosotros podamos entenderla, la palabra, pero no para que estemos tristes y no para que nos flagelemos por lo que no hicimos, sino para que tomemos la oportunidad de ver de que ahora yo puedo con la fuerza de Dios hacer lo que antes no hice. La primera impresión de ello es: lo hicimos todo mal. Por eso se largaron a llorar. Pero el apóstol Pablo aclara, cuando la tristeza la produce Dios, es para arrepentimiento. Es solo para que te arrepientas y digas: qué mal lo hice, lo podría haber hecho mejor, no me hubiera estado 70 años en cautiverio, no me hubiera perdido mi vida ahí, ¿sí? Pero era tiempo de que, como les dice Esdras, no lloren, muchachos. Y a los que están llorando, háganlo callar. Háganlos callar, porque si siguen llorando, los que están llorando están en las tinieblas. En las tinieblas está el lloro. Repito, en la ignorancia está el lloro. La idea del Señor es que nosotros entendamos los errores, pero la idea de que yo entienda los errores es para que ahora haga las cosas bien y que comience a hacer las cosas en el gozo de mi Señor, con una fuerza distinta. Lo que no pude hacer con las fuerzas humanas, que ahora lo puedo hacer en la fuerza divina, en un gozo distinto. ¿Me entiende? Es importante que nosotros podamos entender. Nos vamos a volver de nuevo. Antes de que ponga Primera de Pedro 2:15, porque hay que hacer callar, diga conmigo, hay que hacer callar la tristeza. Les decían, háganlo callar. Hagan callar la tristeza, porque el lloro está donde hay tinieblas, donde hay ignorancia, donde hay necedad, donde hay insensatez, ¿sí? Usted sabe que donde hay necedad, dice la Biblia, el necio dice, no hay Dios. Pero donde hay Dios hay esperanza. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Nosotros no necesitamos a que venga el Señor aquel día para darnos cuenta de que andamos en insensatez. Y no necesitamos que llegue aquel día para estar en tinieblas y llorisqueando. Nosotros hoy mismo puede que nos demos cuenta de que no estemos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y en vez de decir, bueno, voy a entrar en el gozo de mi Señor a ver si cambio las cosas, esté yo en las tinieblas de afuera, en la ignorancia, en la insensatez, en la necedad de decir no hay Dios. El decir no hay Dios no hace falta que usted diga, no, yo jamás diría no hay Dios. Cuando creemos que nosotros no tenemos una oportunidad de salir de la situación en la que estamos, ¿sí? Lo estamos diciendo con nuestros hechos de que no hay Dios. No hace falta que yo lo diga con la boca, ¿hay Dios o no hay Dios? Mis hechos me dicen, mis movimientos me dicen si yo creo que hay un Dios o no. De hecho, si yo ando en ignorancia después de haber recibido semejante revelación de luz de Dios, ¿sí? Si yo ando en tinieblas, en otras palabras estoy diciendo no hay Dios, por más que le prenda una vela todas las noches. Nuestros hechos hablan más que nuestros labios. No digamos no hay Dios
andando en tinieblas y andando en lloro. En lloro anda el que no se da cuenta de que el Dios muestra el error para que yo solo me arrepiente y diga, uy, estuve errado. Solamente para eso, estuve errado, ahora voy a estar acertado. Voy a cambiar mi llanto, ¿sí? Por eso va a ser necesario, vamos a Nehemías de nuevo desde el capítulo 1, 8:1. Va a ser necesario entonces que hagamos las cosas bien, ¿sí? ¿Está dispuesto a que lo hagamos bien? Tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Gracias al Señor, Dios es un Dios de oportunidades, Dios de kairos de Dios, ¿sí? Un Dios de kairos de Dios, de oportunidades de Dios, para que nosotros podamos ver de que estuvimos errados, de que podemos estar errados y que podamos revertir la cosa, ¿sí? Entonces fíjese que lo vamos a ver cómo hicieron esta gente. Nos vamos a volver a leer ahí. Porque dijimos, habían salido de cautiverio, están fuera del cautiverio, ahora están frente a Esdras, ¿sí? A libro abierto, como ahora, ¿sí? A libro abierto y a corazón abierto. Y a pantalla. Bien, vamos a leerlo de nuevo entonces, ¿sí? Vayamos allá. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ese ha sido uno de los más grandes errores que los creyentes hemos tenido. Nos hemos individualizado a la hora de arrimarnos a Dios para la búsqueda de Dios. Dios quería una iglesia. El apóstol Pablo insiste de que nosotros logremos la unidad de la fe, la unidad de la esperanza, la unidad de esto y la unidad del otro, la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos lograr la unidad, dejar de ser tan individual para las cosas, porque el Señor sabe de qué necesidad tenemos cada uno particularmente. Y cada uno particularmente tenemos nuestro propio hogar para orar por nuestras propias cosas o tener la búsqueda personal de nuestros propios problemas o necesidades, pero a la hora de congregarnos era como un solo hombre. Ese ha sido un gravísimo error. ¿Me entiende? Que no hemos logrado la unidad, la común unión, que es lo que el Padre quería. Por eso estos lo estaban logrando. Ya no estaban dispersos, vinieron como uno. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Sí, estamos hablando, dijimos, del día de reposo. Y leyó en el libro, fíjese, lo vamos a prestar de nuevo atención, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Jerusalén tenía varias puertas, 12 puertas. Esta es una de las puertas. ¿Cómo se llama? Las aguas. La puerta de las aguas. Cuando hablamos de puertas en las Escrituras, hablamos de muchas cosas, pero una de lo que es las puertas es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da. Y esto se hace frente a la puerta de las aguas. Cuando hablamos de las aguas también estamos hablando de otra cosa. ¿De qué cosa habla las aguas? De la... Búsqueme... Mire, tengo esto todo esparramado acá. Capaz que no lo he buscado.
parece que no lo he buscado. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la purificación. A ver, una de las maestras que me lo busque, así lo podemos poner ahí. Capaz que sea Efesios 5. A ver, dice la Biblia que nosotros hemos sido purificados por el lavamiento de la palabra. A ver, lavamiento por la palabra. A ver si lo buscamos. Efesios 5. Por ahí. 26, ahí está, a ver cómo es. Ahí está, fíjese. Habla del amor del Señor Jesús para con su iglesia y dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua es figura de la palabra, ¿sí? Hay una palabra que es la que me lava. Usted sabe que la iglesia necesitó ser lavada de muchas cosas, de las cuales para andar en el mundo, nosotros era natural, era normal, pero para poder andar con el Señor necesitábamos ser lavados de esas cosas, ¿sí? Diga conmigo, lavado. Pero la puerta es de las aguas. Una agua viene de parte del Señor, es la palabra, una palabra que a mí me lava, ¿sí? Pero ponga Deuteronomio 32:2. Tenemos otro tipo de agua en la palabra, que es la otra oportunidad que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Hay un lavamiento por la palabra, una palabra que a mí me va limpiando y me va santificando y me va sacando de aquellas cosas incorrectas en las que el hombre puede caminar. Pero acá tenemos, por ejemplo, otra agua. Goteará como la lluvia. Es agua la lluvia. ¿Y de dónde viene? Entonces tenemos aguas y aguas. Y todo esto por la palabra también. Hay un agua por la palabra que a mí me limpia, que a mí me santifica. Pero hay un agua que me enseña. Lo que estaba haciendo en este momento Esdras con los suyos era enseñando. Y les enseñaba por la palabra a todos los que tenían entendimiento. ¿Sí? Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza y como el rocío el razonamiento divino. Entonces, no solo necesitamos las aguas que nos lavan, no solo necesitamos las aguas que nos limpian, porque uno puede decir, yo he sido lavado, porque yo antes hacía esto y esto y esto y esto, y desde que conozco al Señor ya no hago ninguna de esas cosas más porque el agua me ha lavado. Pero hay cosas que el agua no ha hecho, y es enseñarme. Hemos tenido escasez de enseñanza de la palabra, agua que venga de arriba, agua que venga de parte de Dios para enseñar. Era lo que estaba viviendo en este momento el pueblo de Israel. Si volvamos allá a Nehemías, la necesidad de ser enseñados es importante, y una enseñanza que tiene que ver con un solo hombre. ¿Sí? Es una enseñanza. Usted sabe que a la hora de limpiarnos, el Señor nos ha limpiado de distintas cosas, a unos de algunas cosas y a otros de otras, pero a la hora de enseñarnos es a todo lo mismo. Vamos a Apocalipsis. Muéstreme Apocalipsis, ya le digo qué versículo. Apocalipsis 2:17. A la hora de enseñarnos necesitamos algo que es como un solo hombre o en común, ¿sí? En común, como iglesia, ¿me entiende? Entonces por eso es que necesitamos ir a esas puertas. Fíjese cómo dice Apocalipsis 2:17. Quiero que le prestemos mucha atención, como estaba haciendo Israel allí, ¿sí? Muy atentos y con mucha atención. Fíjese cómo dice, el que tiene oído, hágase así para que se acuerde. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a mí. ¿A quién le habla? No, leámoslo.
Le pongámosle toda atención, echémosle el ojo al libro. Echémosle todo el ojo al libro. A ver, prestémosle atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que nosotros tenemos oído y nadie puede decir que no tiene oído para el Espíritu Santo. De hecho, uno dice, el Espíritu Santo me dijo, ¿sí? Pero ¿alguien tiene oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias? No hay oído para eso. Como mucho, un pastor tendrá oído para escuchar lo que le dice a su iglesia. Entonces se para acá y le empieza a dar hacha a los hermanitos. Porque el Espíritu le dice lo que su iglesia. Y nosotros personalmente, individualmente, recibimos una palabra que el Señor nos hable a nosotros. El Espíritu nos habla a cada uno y para eso tenemos una conciencia y un entendimiento. Pero nosotros necesitamos un oído que hable a las iglesias. Si usted se da cuenta, este Israel estaba como un solo hombre ahí, era una sola iglesia eso. ¿Sí? Estaban todas las tribus estaban como un solo hombre. Fíjese lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, yo le daré a comer el maná. Entonces nos damos cuenta por qué tan poca gente come maná. Porque hay que vencer en esto. Necesitamos vencer en ser tan individualista. Tengo oído para solamente escuchar lo que Dios me quiere decir a mí. Perdón, el Espíritu, porque dice ahí el Espíritu. El Espíritu me dijo a mí que haga esto y que haga aquello, y está perfecto y está bien si para eso somos una persona individual con una vida y con cosas que hacer, pero soy parte de una iglesia y de lo que Dios quiere hacer en el último tiempo. Dios está buscando oídos que escuchen lo que Dios le quiere decir a las iglesias. Porque el que venza en esto, Dios le va a dar a comer el maná, el rocío del cielo. La Biblia dice que el maná caía como un rocío. Y recién en Deuteronomio leímos, caerá como el rocío mi razonamiento. El razonamiento de Dios, el poder tener el razonamiento divino, es lo que necesitamos, ¿sí? En el último tiempo. Porque en realidad nosotros hemos tenido y necesitamos salir de allí un cautiverio. Volvámonos a Nehemías. Pero necesitamos tener mucho oído. ¿Por dónde andábamos? Y leyó, a ver, el 3. Y leyó en el libro delante de ¿qué? De la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Entonces fíjese, está la puertita de las aguas y la plaza delante. Cada puerta tenía su plaza. Y está la puerta esta, dijimos la puerta de las aguas porque hay un agua de parte de Dios, en la palabra que nos limpia, pero está la palabra también que nos enseña. La palabra que viene a enseñarnos ya no viene para limpiarnos, sino para enseñarnos una verdad que nos compete a todos. Usted sabe que la limpieza tiene que ver con cosas personales. Usted no tiene por qué saber de qué me limpió el Señor, ni yo de qué lo limpió a usted. A lo mejor sí yo, porque soy la pastora, a mí me lo va a tener que contar. Pero un hermano con otro no tiene por qué saber de qué lo lava el Señor. ¿Me entiende? Pero hay cosas que la tenemos que saber todos, ¿sí? ¿De qué nos quiere enseñar? Esta puerta estaba delante de una plaza. Y la Biblia dice, 59:14 de Isaías. (59:14) Fíjese cómo dice ahí. El derecho se retiró. La justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. ¿Sí? Entonces cuando yo en esta puerta de las aguas, ¿sí? Lo único que hago es usar una palabra que limpie la gente, que lave la gente, pero que no enseñe la verdad a la gente. Lo que estoy haciendo es de que en esa plaza
la verdad tropece, ¿sí? La verdad tropezó en la plaza, y es la plaza de la Puerta de las Aguas, porque nunca se enseñó la verdad. La verdad hay que enseñarla. La verdad tiene una equidad, ¿sí? Tiene un equilibrio, tiene una justicia. Hay un equilibrio en la verdad. La suma de su palabra es la verdad, y nosotros necesitamos conocerla, la verdad. La verdad no era que la iglesia solamente tenía que ser lavada de sus pecados personales. Hay una verdad que la iglesia tiene que saber, hay una verdad que la iglesia tiene que ponerle oído, porque hay una verdad que hay que afrontar como iglesia, y no individual, sino como la iglesia en la tierra. Pero para eso va a haber que ponerle oído. Y esto lo estaban poniendo, ¿o no? Estaban en la plaza correcta, están en la puerta correcta. Volvámonos a Nehemías. Están en el lugar correcto y de la manera correcta. Están como un solo hombre y están escuchando la verdad. Y están escuchando con toda la atención que deberían echarle a la verdad, ¿sí? En otras palabras, le están sacando el jugo a la verdad. Vámonos entonces al verso que sigue. Creo que los demás venían todos diciendo que apoyaban. Usted sabe que los hemos leído y todos hablaban de que le echaban ganas a la verdad. Así que váyase hasta el 10, donde ya decía la necesidad de que no lloremos, ¿sí? Luego les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no lloréis, callad, porque los que ya lloran es porque están afuera, es porque están en tinieblas, pero ustedes no están afuera. En otras palabras les está diciendo Esdras, ustedes están en el gozo del Señor, y el gozo del Señor es vuestra fuerza. Desde allí comienzan las fuerzas para poder no solo, ¿sí?, darse cuenta de que si uno cometió errores es para que ahora uno se pueda poner fuerte y comenzar a decir, bueno, ahora voy a tomar de todas las fuerzas divinas, de todas las fuerzas y la oportunidad que Dios me da, ¿sí?, para hacer ahora las cosas como Él quiere. Razonando que habían perdido muchísimo tiempo, por eso les decía, ellos se largaron a un lloro, porque se dieron cuenta el tiempo que habían perdido, muchísimo tiempo. Este hombre que en la parábola del Señor dice que terminó en el lloro y en las tinieblas, ¿sí?, afuera. Este hombre lo único que había hecho era quejarse y justificarse delante del Señor, ¿sí? Cuando el Señor le pregunta por qué hizo con el talento, empezó a dar toda una explicación. Yo conozco que eres un Dios acá, que eres duro, que blu blu, que bla bla. Justificativos. Argumentos. Pensamientos. Y todo lo que uno quiere hacer delante de Dios. Yo quiero que usted sepa que nosotros podemos tener argumentos y justificativos delante de un pastor de una iglesia, delante de un maestro de discipulado, delante de un hermano con el que quedé con hacer algo, pero delante de Dios no tenemos ese mismo argumento, ¿sí? Entonces, uno a veces no nos queda otra cosa que decir, sí, te entiendo, hermano. y porque no puede decir más nada que te entiendo, hermano. Aparte porque sí, uno entiende. Pero el entender no nos justifica.
y para andar en tiniebla después de que hemos conocido la luz. Conocer la luz por encima de las tinieblas, ¿sí? Es saber, el haber conocido la luz es saber de que yo tenía una vida en Él antes de que el mundo fuera y que de esa vida he venido. Me han enviado a hacer lo que tengo que hacer. Entonces ahora poner un justificativo es como que no entra, estoy en tinieblas. Pero estar en tinieblas es estar en necedad, es estar en insensatez. Busqué un argumento y un argumento que me puede entrar, me cabe, pero es un lloro. Es un llorisqueo humano. Un llorisqueo humano. El Señor le dijo, están en tinieblas y ahí hay un lloro y un crujir de dientes. Acá Nehemías se la juega y dice, háganlos callar a eso. Háganlos callar. Háganlos callar para que no sigan argumentando, ¿sí? Para que no argumentemos, para que podamos aprovechar bien el tiempo que nos queda, porque tenemos muy poco tiempo en la tierra. Hermanos, los tiempos en la tierra son tan contaditos. La eternidad es muy grande, pero el tiempo que tenemos en la tierra no es mucho. No es mucho, ¿sí? Necesitamos aprovecharlo. Necesitamos sacarle el jugo al máximo. Por eso la idea de, como dijo el Señor, si son fieles en lo poquito, yo les aseguro que van a entrar en el gozo del Señor. Van a entrar en las fuerzas. Si ustedes entran en mis fuerzas, ustedes ya no van a pelear con las fuerzas de ustedes. Y tenemos versículos que avalan eso. Vamos a buscar algunos. Isaías 40. Para que no peleemos con las fuerzas nuestras. Si Él sabe que con nuestra fuerza no podemos pelear. Pero Él sabe que con nuestra fuerza lo único que vamos a terminar haciendo lo que hizo este hombrecito. Sepultando el don y estando en tiniebla y llorisqueando. Qué bonito sería ver una iglesia con gente con gozo. ¿Dónde la habrá? ¿Quién la hallará? Una iglesia con gente gozosa porque sabe que lo que hace y lo que va a avanzar es con la fuerza de Dios, no con fuerza humana. Porque con fuerza humana llorisqueamos mucho. Es Isaías 40, versos 29 y 30. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es lo que Dios quiere, pero Él sabe que nosotros humanamente sí nos cansamos y sí tenemos limitaciones, y no importa qué tan joven sea, yo tengo mis limitaciones. Ahora Él está esperando entonces que mis fuerzas sean las suyas. ¿Sí? Ahora fíjese el versiculito que hemos dejado atrás, el 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien. Su entendimiento no hay quien lo alcance, pero la idea de Él es que nosotros alcancemos su entendimiento. La pregunta es, su entendimiento no hay quien lo alcance, pero es porque no hay gente que quiera buscarlo. Lo que Él quiere entregarnos justamente son sus razones, ¿o no? Lo que está entregando con su palabra, ¿no es su razonamiento? Que no lo alcancemos,
Que no alcancemos a entender tiene que ver que no venimos en la manera en que necesitaríamos venir. Por eso yo le decía que para que podamos alcanzar a entender lo que Dios quiere que entendamos, tenemos que venir de la manera en que vino Israel a Esdras, como un solo hombre, unificando la iglesia, ¿sí? Porque necesitamos venir como un cuerpo. Si venimos individualmente por mis propias cosas, no lo voy a terminar de entender nunca. Por eso necesitamos unificarnos en el oído para poder entenderlo a Él. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Usted sabe, y nos faltaría tiempo para decir los versículos que dicen que nosotros tenemos que buscar lo que Él quiere que busquemos y que las otras cosas vienen solas. ¿O necesitaríamos sacar de nuevo todos los versículos que hablan de que Él sabe de qué tenemos necesidad? O Él necesita que yo vaya en oración y le diga, necesito esto y esto no lo tengo. Si Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces lo que no hemos hecho es entender qué es lo que Él quería de nosotros. Que nos unificáramos y que hubiera un entendimiento, ¿sí?, para poder entender lo que Él quiere hacer con nosotros como cuerpo. Vamos a buscar otro versículo, Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo. ¿Cómo es el gozo? Perpetuo. ¿Será? ¿Dónde está el gozo? ¿Usted llevaba el gozo en la cabeza? ¿A dónde lo llevaba? Yo creo que nos ha faltado llevar el gozo en la cabeza. Según la Escritura, el gozo perpetuo se lleva en la cabeza, ¿sí? Por eso entrar en el gozo de Jehová. Por eso es entrar en el gozo eterno. Por eso recién acabamos de leer, al Señor no hay quien lo entienda, porque claro, el gozo de Él está en otro lado. Nuestro gozo tiene que estar donde Él tiene el gozo. Pero el asunto es que no solo vendría el gozo, vienen las fuerzas. Vienen las fuerzas, ¿sí? Vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, huirá la tristeza y el gemido, ¿sí? Qué bueno lograr ese gozo en la cabeza. Fíjese que el hombre tiene otro gozo distinto. Búsquelo a Job para que pueda comparar este gozo del Señor y el gozo que los hombres buscamos. Job 25. Fíjese el gozo que nosotros buscamos, que es distinto al gozo del Señor. Fíjese, como dice 25, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Qué poquito que dura, ¿sí? Fíjese qué poquito dura la alegría o el gozo de los hombres. Es muy poquito. El gozo que nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a vivir es muy breve. ¿Sí? Si cada uno contara su propia historia de sus gozos. Son muy cortitos, ¿no? Me fui de vacaciones, pasé unos días fantásticos y ya vengo con la cara larga porque se me acabó la vacación. Son breves, son cortos. Fíjese qué distinto al gozo que el Señor me quiere mostrar, ¿sí? Hay un gozo que el Señor me quiere mostrar, no está en cosas breves, ni cosas temporales, ni cosas cortitas, sino que como está en la cabeza, termina siendo eterno, porque empiezo a entender las cosas eternas, empiezo a entender el por qué, el para qué, y de hecho tendré el fruto, ¿sí? Porque el Señor sabe de que también nosotros necesitamos ese otro gozo que dura tan poquito, ¿sí? El Señor sabe que también lo necesitamos y que disfrutamos de eso, y no
y no lo dejará de lado tampoco. ¿Sí? ¿Se acuerda el salmo que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Si Él sabe, pero qué distinto que yo primeramente me deleite en Él, que el gozo sea Él, no solo para que ahí esté la fuerza, sino para que después me vengan estas otras cosillas que son las que todos queremos, ¿sí? Que Él me conceda las peticiones de mi corazón. Pero después de que hemos cumplido con todas las fuerzas, lo que Él quería que cumpliéramos, ¿sí? Aquellas cosas que son eternas. El último, Isaías 58, 13. Y vamos a orar. Porque esta fiesta que estuvimos viendo allí, que se había congregado toda la gente frente a Esdras, dice que fue el día primero del día séptimo, tiene que ver con el día que se celebraba el día de reposo, o sea que lo que estaban haciendo, aparte de leer la ley con entendimiento, era celebrar el día de reposo. Nosotros estamos viviendo un tiempo de reposo según las Escrituras, y nosotros tenemos que aprender a vivir ese tiempo. Y dice Isaías 58, 13 y 14. Trece y 14. Para poder vivir el tiempo que nos queda a la manera que Él quiere. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque en la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sí? Entonces todas las cosas que le piensa dar tienen que ver con que guardarse que en el día de Jehová, verso 13, en el día del reposo, ¿sí? No hiciera la voluntad personal, sino que dice lo llamares delicia. Si ustedes se recuerdan lo que estábamos leyendo ahí en Nehemías, justamente era en el día de reposo. En el día de reposo donde ellos están todos atentos, todos, como un solo hombre, atento a lo que Jehová dice. Nadie venía con su propio pensamiento, ni su propio deseo, ni lo tendrían. Claro, todos los hombres los tenemos y todos los días de nuestra vida. Pero ese era un día especial. Y es más, se lo dice, Esdras se lo dice, este es un día especial. No me llore nadie. Este es un día para entrar en el gozo del Señor, porque allí estará vuestras fuerzas. Nadie busque lo suyo. Llama a ese día, llámalo delicia. En ese día no andes en tus propios caminos, no busques tus caminos, sino los caminos de Él. No busques tus pensamientos, sino los pensamientos de Él. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos, sus caminos. Entonces, en los momentos en que Él nos congrega, busquemos sus caminos. En el momento en que Él nos congrega, busquemos su voluntad, ¿sí? Porque ya demasiado tiempo hemos perdido en distintos cautiverios personales, como para ahora desperdiciar la puerta. Por mucho tiempo, la verdad, ha tropezado en las plazas y es tiempo de que podamos echarle mano a la verdad. Es tiempo que le echemos mano a lo que el Señor tiene como una equidad para que vivamos y que podamos vivir en el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Porque Dios amado, queremos echarle mano a tus promesas, a esos hombres que tú dijiste que en
lo poco fueron fieles. Que habían duplicado la gracia, los dones que tú les habías entregado. Que no los habían enterrado. Que no justificaban el no haberlo usado. Que no se disculpaban por no haberlo usado, sino que dentro de lo poco fueron fieles. Señor, tú le diste la promesa de que les pondrías sobre mucho y que los harías entrar en el gozo de su Señor. Y yo quiero reclamar esa promesa en esta hora. Para aquellos, Señor, que fueron fieles en lo poco. Señor, yo quiero pedirte en esta hora que todos los puedas hacer entrar en tu gozo. Señor, reclamo esa promesa que está escrita, para que esa promesa se haga real en la vida de los que fueron fieles. Que puedan entrar en tu gozo, Dios. Que puedan entrar en tus fuerzas. Señor, para que lo que viene, que es mucho, lo puedan hacer en tus fuerzas y en tu entendimiento. Señor, los levanto delante de tu presencia. Levantamos, Señor, este lugar como un solo hombre. Señor, y en esta hora, como hizo Esdras, también quiero hacer callar el lloro, callar la queja, aún callar, Señor, el justificativo. Señor, para que ellos también puedan salir de las tinieblas, para que también puedan entrar en el gozo. Señor, también queremos orar para que callen. Señor, apelamos que no solamente entre nosotros, como lo hizo Esdras con su equipo frente al pueblo, sino que también apelamos al auxilio de tu Espíritu Santo en esta hora. Con un convencimiento, Señor amado, de espíritu a espíritu. Un convencimiento, Dios, para hacer callar el lloro. Para que ninguno más entremos, Señor, en las tinieblas. Para que no entremos más en la insensatez, en la ignorancia. Señor, teniendo el libro abierto. Estando, Señor, frente a una puerta con tanta agua. Señor, te bendecimos en esta hora y te glorificamos, mi Dios amado, porque queremos ir a por más. Señor, tu promesa es: sobre mucho te pondré. Y Señor, queremos y anhelamos lo mucho. Pero Señor, sabemos que para llevarlo mucho se necesita mucha fuerza, mucha responsabilidad. Sabemos que tú no nos darás más de lo que podamos sobrellevar. Por eso es que queremos tus fuerzas, oh Dios. Apelamos a tomar todo lo que tú tienes por delante. No queremos tener miedo, porque el miedo hace sepultar cosas. Porque el miedo justifica y el miedo termina diciendo con necedad: al final no hay Dios. Pero tú eres real. Tú existes, tú prometes y tú cumples. Y nosotros queremos andar contigo de la manera en que andan los que tienen confianza y fe de todo lo que tú has dicho que harás. Señor, así nos presentamos delante de tu presencia y
y así andaremos. Señor, llevándole a otros que no tienen nada preparado para convidarles de las viandas que nosotros tenemos. Señor, yo bendigo a cada uno de los que ya se animaron a andar en la radio o a convidar de sus viandas a otros que no tienen nada aún personalmente. Y a los otros que todavía no se animan a convidar de sus viandas. Señor, también oro en esta hora. Estén presentes o no. Oh Dios, yo te pido que también se animen con todo el gozo a compartir de los que tienen preparado con los que no tienen nada. Ayúdalos, mi Dios, como tú has prometido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y gloria a Dios. Y no me lloro. Y no me lloro porque es día de gozo.